domingo 12 de abril, vota por la reivindicación de los maestros, trabajadores y el pueblo. En tu cédula de votación, ubica las P de Podemos Perú. En la primera columna, marca para elegir como presidente a Pepe Luna. Y en la segunda columna de Senado Nacional, vota por Edgar Tello, marcando la P y escribiendo el número 9. Recuerda que todo el Perú y peruanos en el extranjero pueden votar por Edgar Tello al Senado. Por un mejor futuro en nuestro país, marca las P de Podemos Perú. Bien amigos, continuamos con Poder Ciudadano y esta mañana ya contamos con la presencia del señor congresista Edgar Tello Montes, de Podemos Perú. Postula como candidato senador nacional con el número 9. Bienvenido, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Amado Reyes, un gusto estar en tu programa y con todo el gusto de informar lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en la próxima gestión del Senado Nacional. A ver, vamos a ir con la noticia del día. ¿Usted está de acuerdo que hoy o que esta semana los alumnos vayan de manera virtual? No, porque está perjudicando a muchos estudiantes. Así es. Que no tienen acceso a la tecnología ni a la conectividad. Incluso las instituciones educativas públicas, aquí en Lima, aquí en el Cono Norte, en el Cono Sur, Cono Oeste y en las regiones del país, porque soy presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Infraestructura Tecnológica, me he tomado el tiempo de visitar cada región y me creerá usted que he encontrado colegios que tienen máquinas 286, 386, Pentium 1, Pentium 2, y aún los que hacen actividades de manera colectiva con los padres de familia y todo el colegio, compran todavía máquinas i3. Y la inteligencia artificial necesita máquinas i9, i10 Exacto. y 11 para que los aplicativos puedan funcionar de manera rápida y no se puedan, bloquear. Imagínense. Y la conectividad que instala el Ministerio de Educación es de hace 20 años. O sea, 2, 4, 6 megabits de ancho de banda por segundo. Y actualmente cada ciudadano en su teléfono tiene el uso de la tecnología en tiempo real. Porque usted da clic, entra a una red que la que desee y entra en tiempo real. Entonces, porque tiene 150, 300 megabits de ancho de banda por segundo. Entonces, ahora mandarlos a la virtualidad es excluir a muchos jóvenes estudiantes de nuestro país a que no tengan acceso a la educación. Entonces, es necesario la presencialidad. Ahora hay que sumar aquí, estuve hace 10 días en Talara, he estado en Iquitos, he estado ahora en la convención, en Quillabamba, en zonas donde se produce el petróleo, ¿no? Talara, Iquitos, y ahora en la convención, la provincia de la convención en Cusco, en Quillabamba, ahí nomás está el distrito de Megantoni, donde ha habido la fuga de gas, y yo lo anuncié, que iba a haber un desabastecimiento por falta de crudo del petróleo, porque los tanques de almacenamiento, tanto en Talara como en Iquitos, ya prácticamente están vacíos. Y ya están solamente trabajando con la reserva. Y ellos decían, hasta el 15 de marzo dura la reserva de gasolina. Y esto va a generar que si el galón de gasolina vale 15 soles, se va a disparar a 25 ya está a soles. 22, ahorita ya está. Y no solamente eso, suben los pasajes, suben los productos. No, sube todo. Sube todo y va a generar un caos. Y ahora, sumado al gas, es otro problema que genera el desabastecimiento. Miren, la concesionaria no es de ayer ni anteayer, está hace 30 años concesionado. ¿Y por qué no ha visto una tubería de reserva, de contingencia, y no esperar que se dé esta rotura y paraliza todo el país? Lo triste es que por un tubo se ha paralizado el país. Claro. Pero los millones que estamos perdiendo diariamente. Indudablemente El encarecimiento en los mercados, que es lo peor. Aquí lo que se ve es que se quiere justificar que los grandes salvadores son los concesionarios. O sea, son los que están administrando, los que están poniendo prácticamente al cuello el combustible en nuestro país a los ciudadanos, y ellos van a seguir manteniendo la concesión. En el caso del petróleo, ¿no? Es increíble. Cuando Petroperú administraba los pozos, porque la tubería y la refinería la administra Petroperú, Petroperú manifiesta que el valor era $10
para extraer el crudo a través de la tubería y llevarlo a la refinería. Ahora que lo han concesionado, el hecho de tener una concesión privada, Petroperú le tiene que pagar al concesionario precio internacional, $70. O sea, miren, cambiar de una mano a otra se gana $60 sin mucha inversión, esfuerzo sin mucho esfuerzo. ¿Y eso de dónde sale? de nosotros, De todos los todos los peruanos. peruanos. Ahora, en el gas, hemos estado en la provincia de la Convención, en Quillabamba, y de ahí está el distrito de Megantoni. De ahí extraen el gas, y usted dirá, tendrán el gas más económico. Pero no, tienen el balón de gas que compra la población de Megantoni a 80 soles. Increíble. La provincia de la Convención, Quillabamba y el resto, lo compra a 60 soles. Y aquí en Lima vale 45 a 50 soles sin extraer, sin ser productor de gas. Mire, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Hay incoherencia, hay un abuso, hay una discriminación y una exclusión. Entonces, vemos que la concesión no está funcionando. Desde luego. Congresista, hay un tema fundamental. Usted es dirigente de educación, dirigente y conoce a los profesores. Usted es profesor. Así es. Y lleva mucho tiempo y en fin con todo esto. Todavía no es suficiente la remuneración que gana un profesor. Pero ahora, usted como especialista, ¿por qué el Estado no puede invertir en tecnología, que es lo esencial hoy día para mejorar la educación en todo el Perú? ¿Qué es lo que verdaderamente pasa? Lo que podemos ver es que no es su prioridad. O sea, no es prioridad usar los recursos del Estado para invertir en educación, ni en salud. Porque hay que tener en cuenta que el Acuerdo Nacional en el año 2001 estableció que el PBI de educación no debe ser menos del 6%. El Consejo Nacional de Educación en el año 2002 ratificó el acuerdo del Acuerdo Nacional. Recomendación del Acuerdo Nacional y Consejo Nacional de Educación fue la nueva Ley General de Educación 28044, que indica en su artículo 83 que el PBI de educación no debe ser menos del 6%. Y hay que tener en cuenta que estas recomendaciones que dio el Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional de Educación no solamente fue que el PBI no solamente sea menos no menos del 6%, sino recomendó también que ya la educación no es un derecho, sino un servicio público. Y al ser servicio público, usted sabe que todo servicio público en casa tenemos que pagarlo mensualmente. El agua, la energía eléctrica, el teléfono. Si no lo pago, se corta. Se corta. La gestión anterior del Congreso también acordó que el PBI de educación debe ser no menos del 6%. Hoy, en este gobierno, han designado solamente 4.8% para educación. Y miren, estamos en época de tecnología, en época de inteligencia artificial, en época de modernidad. Del conocimiento, del aprendizaje. Así es. ¿Qué pasa con PRONIEC? Que es el organismo del Ministerio de Educación encargado de la construcción de las instituciones educativas. Por eso se llama PRONIEC, Programa Nacional de Infraestructura Educativa. La que tiene que estar preocupada porque este año escolar inicien en perfectas condiciones. Pero parece que los señores de PRONIEC se han equivocado y están digamos, priorizando su escritorio, su oficina, trabajo burocrático, y no están saliendo ni aquí en Lima, a los conos, ni a las regiones, a ver la problemática que tienen. Colegios que no tienen patio, no tienen pared, no tienen techo, no tienen herramientas, no tienen carpetas, y así van a iniciar los niños este 16 de marzo en los colegios estatales. Pero no solamente eso, congresista. Yo tengo mi colegio, mi madre es ancashina, y he estudiado en Ancash, en la provincia de Payasco, un distrito hermoso, histórico, que es Tauca. Nosotros los exalumnos lo que hicimos por su aniversario, ejecutamos un proyecto moderno de un colegio. Porque por esa decidí, estuve en Huaraz, estuvimos un grupo de exalumnos, nos fuimos de paseo, y escuchamos a un señor nos estaba escuchando, pero estaba con su polo que nos daba la impresión que era del ministerio o algún funcionario público, ¿no? Y justamente estaba el alcalde ahí. Se acerca y le dice: señores, ¿ustedes son de Tauca? Sí. Y dice, pero he mandado 10 cartas a su alcalde porque ese colegio
voy a declararlo inhabitable. Bueno, acá está el alcalde. Usted es el alcalde y tú nunca me ha dado respuesta. Bueno, invertimos en el proyecto. El gobierno regional, sí, con bombos y platillos pusieron, ¿no?, un colegio totalmente moderno, equipado. 7 años lleva la obra paralizada. 7 años. Increíble. 7 años. ¿Y los chicos dónde estudian? Casas prestadas. Imagínense, ¿no? 7 años. El abuso, el maltrato, habiendo fondos del Estado y no se prioriza. Estuve también en el colegio Luzuriaga, usted lo debe conocer. Sí, claro, Luzuriaga. Un colegio grande, técnico, tiene unos hermosos talleres, espacio para maquinaria. Lo he visitado taller por taller. Y maquinaria de hace 30 años, 40 años, ya desfasada. ¿Qué tienen que hacer los profesores? Tienen que hacer magia para que los alumnos puedan aprender la especialidad, pero con herramientas, con maquinaria ya desfasada del tiempo. Entonces vemos ahí que hay un abandono cuando se debe promover, hoy más que nunca, la educación técnica. Porque los colegios técnicos... La educación técnica, un ejemplo, Senati. Claro, Un ejemplo, Senati, ¿no? así es. Pero cómo esa institución solo se ha modernizado, porque la tecnología, o sea, los profesores y todo lo que enseñan ahí, enseñan última tecnología. Así es. Inclusive ahorita ya están con la inteligencia artificial, ¿no? Eso es bueno, pero así como al Senati le dan facilidades también para que implemente especialidades, también hay que darle también a los institutos públicos y bueno, privados también que quieren contribuir con la educación y no les pongan tanta traba para poder, digamos, aperturar ¿Por especialidades. qué las trabas? Bueno, porque ya se ha convertido, parece mentira, en un negocio, ¿no? Parece que uno pasara por el peaje y tiene que pagar para que puedan darle las facilidades y atiendan. Y Usted eso como está profesor, generando... con la experiencia que tiene, yo soy coach, aparte de ser periodista, y dicto talleres de liderazgo, emprendimiento, de neurooratoria y todo ellos, ¿de acuerdo? Para mujeres, emprendedoras, para todos. Entonces, esta herramienta, lo que yo les he enseñado es que lo deben manejar a su favor. Porque de lo contrario es como una droga, dependemos. Y los padres no saben qué hacer porque sus hijos ya prácticamente lo dominaron al papá. 5 horas en la internet. Pero no están aprendiendo algo nuevo, sino juegos en línea, comunicaciones ahora que hay cuántas cosas, ¿no es cierto? Porque también acá hay basura. De todo. De todo. Hay de todo. Pero se puede seleccionar, Así es. se puede orientar. Mire cómo esta herramienta podría ser de gran utilidad para los chicos y para todos nosotros. Por eso se pide que las instituciones educativas doten de la tecnología actual. Porque mire, a nivel nacional hay 55.500 colegios. Mínimo, si hay un interés de invertir en educación y estar acorde con la tecnología, mínimo debería haber un profesor de tecnología en cada institución educativa. Pero usted sabe cuántos profesores de tecnología hay a nivel nacional? Solo el 10%, 5.000 No profesores. es nada. O sea, falta el 90%, más de 50.000 profesores. Ahora es en el área de tecnología, en el área de sociales, en el área de matemáticas, en el área de comunicación, en el área de idiomas. O sea, esto demuestra que hay un déficit de maestros. Pero hay un problema de infraestructura que es el internet. También, Otro claro. problema allí. Infraestructura, déficit de personal. O sea, yo por eso he presentado un proyecto de ley, el 2534, que está para la aprobación por insistencia y que lo observó el Ejecutivo con la señora Dina Boluarte bajo el pretexto no hay financiamiento. ¿Y a cuántos profesores va a beneficiar este proyecto de ley? A más de 180.000. Y no solamente a los profesores, que le va a generar estabilidad económica, familiar, emocional, laboral, sino va a beneficiar a los jóvenes estudiantes, porque ese colegio va a tener un maestro desde el inicio del año escolar para que planifique, organice, promueva, y no como sucede con los contratos. ¿Qué pasa con los contratos? Se da enero y febrero la convocatoria, la adjudicación, y muchos de los casos llegan pues abril, mayo, junio, ya cuando el inicio de clase ya comenzó. Ese profesor, ¿en qué año, en qué momento tiene que planificar? Tiene que adecuarse al momento y correr nomás digamos, al movimiento que ya empezó. Entonces, ¿cómo hay la improvisación ahí? Entonces, todo lo que cambiaría, aprobándose, y dicen que no hay presupuesto.
No, por favor. Y presupuesto hay. Congresista, ¿hay dinero o no hay dinero? Hay dinero, porque ahora que también he sido promotor y autor de la ley de la pensión digna 3864, va a beneficiar a más de 163,000 maestros a nivel nacional. Y me da gusto porque esos profesores cesantes y ¿Y jubilados... cómo ha hecho para lograrlo? Bueno, esos profesores cesantes y jubilados me da gusto porque de lo que ya estaban olvidados, como que nadie les toma en cuenta, con este proyecto de ley lo hemos activado y en todas las regiones del país, los profesores cesantes y jubilados se han vuelto más activos, se han integrado, se han organizado, están vigilantes, están atentos. ¿Cómo lo hemos hecho? El que habla es profesor, hijo de padres profesores, mi esposa también es profesora. Entonces hay un doble compromiso, luchador social, líder sindical, que hemos dirigido varias huelgas. Hemos estado en la huelga 2003, 2004, 2007, 2012, 2015. La del 2017 que estuvimos junto con el profesor Pedro Castillo. 2018 y 2019 un paro nacional importante acá en Lima. Y hemos visto que si han derogado la cédula viva para los profesores de la 2530, que antes ganaban igual que el activo, pero con una sentencia del Tribunal Constitucional los congelaron. Entre 800 y 1100, ahí se quedaron. Y los profesores cesantes y jubilados que están en AFP, mínimo gana 180 y máximo 500. Sí, porque la AFP... Y el de la ONP, mínimo 415 y máximo 893. Aún Imposible. siendo 1100 soles el máximo de la 2530 No es u suficiente. 800, ¿quién vive con esa cantidad mensual? El maestro, cuando ya entra a la etapa de cesante y jubilado, también tiene derecho a la calidad de vida. Por supuesto. Tiene derecho también a su autonomía. No solamente porque ya es cesante y jubilado, debe depender de los hijos, de los nietos o de la familia. Para eso él se ha preparado y ha sido un profesional. Entonces aquí, con este proyecto, hemos planteado que la pensión digna debe ser equivalente al profesor de la primera escala. ¿Y cuánto es el profesor de la primera escala? 3.500 soles. El Estado tiene que ser agradecido con los profesores. Así es. O sea, qué cinismo de los que llegan a ser ministros o presidentes en los últimos 30 años. Han sido Oiga. formados por profesores. Oiga, yo gracias a mi profesor soy lo que soy. Y eso el Estado no puede reconocer. Indudablemente vemos que hay un abandono a nuestros profesionales de la educación, a los maestros, pero en una mesa de trabajo que hicimos en el Congreso de la República, justo me decían, pero ¿por qué a los maestros nos tratan así y no nos tratan igual que a los policías y los Y los militares? militares. Y yo decía, ¿y cómo los tratan a ellos? A ellos no los descuentan derecho de pensión ni derecho de atención médica. El Estado les subvenciona con el 6% para cada miembro de la policía y los militares para la pensión y para la atención médica. Pongamos en la balanza el trabajo. Claro, o sea, nadie discute que ellos arriesgan su vida por garantizar la seguridad, ¿no? La tranquilidad de nuestro país. No, pero bueno, ese sería un tema de discusión, pero pongamos en la balanza. ¿Cuánto tiene el conocimiento? ¿Cuánto tiene el aprendizaje? Indudablemente que no hay nivel de comparación, ¿no? No hay nivel de comparación, excepto los que se preparan, ¿no? Exacto. Pero así como trata el Estado a los policías y militares subvencionando con 6% por cada integrante, debe hacerlo también con los maestros. Con ¿no? un sueldo digno de maestros, mire lo que podría, pero eso es una cuestión de imaginación, de creatividad Claro. y del Estado también, porque prácticamente los colegios están a la suerte abandonados, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales hacen muy poco, los municipales tampoco, a veces no les interesa la educación. Entonces, esos maestros que están allí, pero están ganando ya como con la ley que usted ha aprobado, ¿no es cierto?, una buena remuneración, ellos podrían enseñar, ¿sí o no? Claro. Podrían ayudar, podrían asesorar, ¿sí o no? Hay muchos maestros que incluso dicen, podemos participar de un voluntariado. Por supuesto. Si en las universidades no hay límite de edad para poder seguir enseñando, y muchos de los maestros dicen, no, la mejor edad para seguir enseñando es justamente a partir de los 60. Pero usted está colmado de sabiduría, que es lo más importante. Porque una cosa es lo que uno estudia, pero otra cosa es la universidad de la vida, porque el maestro cuanto más años tenga, ¿qué va a enseñar? Experiencia.
Así es. Sabiduría. Claro. Si eso se suma a la tecnología ahora, ¿qué más? Complementa exactamente para poder tener un profesional que contribuya al desarrollo y progreso de nuestro país. Mira, pero no piensan los ministros, es una gente que está allí. Claro. Entonces, Porque usted verá que hay distritos o hay provincias donde faltan maestros. así es, hay lugares alejados donde no hay maestros por falta de acceso, ¿no? Y vemos que los accesos también para llegar son complicados porque tienen que usar pequepeque, yate, bote y pasar ríos que con estas lluvias se han vuelto un poco más caudalosos. En estos años, ¿qué más beneficios ha podido conseguir para los maestros? Bueno, hemos conseguido un derecho muy importante que a nivel de otros sectores siempre se daba una remuneración por año que está en la ley. Pero al maestro solamente cuando llegaba a su ciclo culminado de actividad, 40 años, solamente le reconocían 3.000, 5.000 soles. Incluso había maestras casadas con policía y los esposos policía cuando también le daban de baja o ya cesaban, le daban su liquidación de 40.000, 50.000 soles. Y el profesor 3.000 soles por 40 años de servicio, siendo servidores públicos. Ahora, con esta generación de maestros y el que habla, uno de los impulsores, hemos logrado que los maestros que cesan el 2025, con 40 años de servicio y siendo solamente de la primera escala, han cesado con una CTS de más de 140.000 soles. Entonces ya hay un reconocimiento al maestro. Ahora, los auxiliares de educación de igual manera, ¿no? Los administrativos de igual manera. Se ha generado un referente importante para los profesores de instituto, de universidad, también importante, pero falta la reglamentación para ellos. Ahora, el partido donde estoy, Podemos Perú, ha visto con buenos ojos la lucha social y el reconocimiento a los maestros, a los trabajadores, y que ha planteado como parte de su eje fundamental del plan de gobierno del doctor José Luna Gálvez. Ha dicho, no solamente para los maestros, sino planteemos un eje principal, la reforma histórica de las pensiones, equivalente a la UIT. Comencemos con el plan Semilla. Y no solamente para los trabajadores formales, porque usted sabe que del 100% de trabajadores, solo el 20% es formal. Así es. Tanto siendo público o privado. Pero ahí se me permite, Y el 80% informal. esa masa informal es en los últimos 30 años, después de la reforma y todo esto económica, es el que sostiene la economía. Porque ese 20% no lo hace. Usted verá, yo como emprendedor, ellos no miran y actúan y van y venden, se sacrifican, no hay horarios. Claro. Pero todo ese movimiento, Así es. ahí se sostiene la economía. Claro, son los que generan la reactivación económica. Entonces el Estado algo tiene que reparar en ellos. Claro, mínimamente lo que tiene que hacer es reconocer una pensión, porque llegan a la etapa de jubilación, todo lo que han reactivado ya no tienen nada para poder sostener su pensión. Porque además no es un dinero que lo regale el Estado. Ese dinero es como consecuencia de ese trabajo, de lo que ha movido la economía del país. Así es la generación de los tributos que debe revertirse. Incluso ellos están dispuestos a aportar. Y eso lo ha tomado Podemos Perú como uno de sus ejes principales para poder atender a toda esta población que no tiene, el taxista no tiene seguro, el mototaxista, el vendedor ambulante, el emprendedor y todo lo que indudablemente representa a los trabajadores informales. Es una buena iniciativa porque con la UIT ya no hay problema de que nuevos proyectos de ley, que no, simplemente queda eso de definitivo Así en es. el tiempo. Así Entonces es. ya no habría problema. No habría por qué ya tocar y mover esta ley y sobre todo que reconoce la labor de todos los peruanos que trabajan dignamente para ganarse un pancito para llevar a su casa. Ahora, dicen que no hay dinero. ¿Y más de 2.360 millones se llevan a la corrupción casi por año? Ese es reflejo de este modelo económico que lo único que está haciendo es generar la corrupción y la desigualdad. Porque ya tenemos más de 30 años con este modelo. Ha sido beneficioso solamente para unos pocos que se han beneficiado, pero para el grueso no hay trabajo, hay extrema pobreza,
hay problemas que no hay inversión, no hay creación de industrias. O sea, los pocos que se llevan de acá del país se lo llevan pero para afuera. No invierten acá en el Perú cuando deberían invertir acá en el Perú. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita pues dar un cambio de modelo económico para poder hacer que la población también tenga oportunidad de que le pueda llegar algo, pero no gratuitamente, sino con su trabajo, ¿no? Dándole oportunidades laborales, promoviendo la industria, porque ese es un aspecto. Y el otro aspecto, que también es importante, es el segundo eje que ha planteado Podemos Perú, que es Perú, país de propietarios. Miren, de un tiempo a esta parte, hoy alrededor de Lima están los cerros ya abarrotados de ciudadanos. No, ya no caben. Ya. No, ya está abarrotados. Abarrotados. Y muchos están viviendo en casas de manera en posesiones informales. La titulación, de acuerdo a la ley, era hasta el 2015, según COFOPRI. Yo soy autor también de la ley 7406, 7407, donde promovemos que todas esas posesiones informales que tienen más de 10, 15 años puedan titularse hasta el 2021 y COFOPRI empiece a sacar su ejército de censadores para que titule a toda la población y a toda la burocracia de COFOPRI también sacarla a la calle, porque ¿qué hacen en el escritorio? En su oficina en San Isidro debe estar censando para titular, y la titulación de esas familias, tanto en rural, en urbano como en rural, en el quinquenio que plantea Podemos Perú debe ser 2,5 millones de ciudadanos que se titulen. Y eso va a generar también calidad de vida, porque va a permitir que con el título puedan instalar el agua y desagüe en su casa. Actualmente, mira, Lima y Callao tiene 13 millones de habitantes. ¿Saben cuántos habitantes tienen agua en su casa? Solamente 3 millones. ¿Y el resto de qué vive? De cisternas, cilindros, galoneras. Una galonera de agua vale 2 soles. Pero una familia constituida con 4 integrantes consume diario 10 galoneras de agua, que representan 20 soles. 20 soles al mes serían 600 soles que estaría pagando por consumir galoneras. Y cuando en Sedapal, con la instalación en casa, solamente pagaría 1 sol el metro cúbico. Miren cuánto es la diferencia. La diferencia abismal. Enorme. Y tendrían una agua con mayor calidad y seguridad, porque sería potable. Porque el agua de la cisterna, de los cilindros, de los bidones, no garantizan tener una digamos, eficiencia de la calidad del agua. Entonces, y eso también va a generar que a nivel nacional se pueda garantizar también calidad de vida. Podemos Perú también ha planteado en el quinquenio construir 1 millón de viviendas dignas para los ciudadanos a nivel nacional. Es decir, al año 200,000 viviendas. Eso es posible, eso es viable. Aquí en Los Olivos hay 8 asentamientos humanos, en Los Olivos, estamos hablando de Los Olivos, ¿eh? Que llevan más de 32 años sin título de propiedad. Imagínense. 8 asentamientos humanos. Y han construido edificios de 4, 5, 6, 10 pisos, pero no tienen título. Imagínense, no solamente eso, Sedapal ha trabajado en Lima Metropolitana y el Callao los proyectos de los esquemas para instalarles el agua. Esos proyectos de los esquemas, yo he sido testigo acá del inicio del año de la gestión 2021, que me han invitado para dar la inauguración de poner la primera piedra que inicia el proyecto ya del esquema para colocarles la tubería para que puedan tener el agua en casa, en Los Olivos, en Comas, en Puente Piedra, en Ancón, en Independencia y otros distritos del Cono Sur también. Y miren, ya han pasado cuántos años y siguen la primera piedra. Y todavía no se arma el perfil ni comienzan a poner los primeros tubos para poder comenzar la obra. Entonces, ¿cuánto tiempo más va a durar la población sin tener el agua potable en casa? Congresista, ¿por qué ese entrampamiento de esas obras paralizadas? Porque en Lima mismo se ve. Paras 1 año, 2 años, o sea, avenidas, ¿no? De los distritos y quedan allí. ¿Por qué un contrato no se puede hacer, no se puede hacer bien de acuerdo a ley? ¿Por qué siempre
tiene que salir en favor de los empresarios, ¿no es cierto?, que se llevan el dinero. Porque lamentablemente la legislación está hecha para favorecer a los empresarios. Porque a algún empresario no le gusta el concurso y entra pues al laudo arbitral. La famosa adenda es un robo directo, Así es. descarado. No, la adenda es un asalto pues acá descarado. Y le pongo un ejemplo, ¿no? Acá en el Codo Norte hay un hospital que se llama el Sergio Bernales, Sí, claro. que es a la par de Lorena de Cusco, que son parte de un proyecto de G2G que le llaman gobierno a gobierno. Ya también está hace más de 10 años esa obra paralizada. Comenzaron con 400 millones y ahora con adenda y adenda y adenda y no tienen cuándo comenzar la primera piedra de esos hospitales. Ya están pasando cerca de los 2.000 millones con adendas y solamente están en perfil. O sea, es un robo legal, digamos, ya descarado, ¿no? Y la población se perjudica con las obras. Y en todo el país hemos visto obras paralizadas por más de 10, 15 años por las adendas y por los laudos arbitrales que indudablemente perjudican a la ciudadanía. Entonces, ¿qué falta? Un gobierno que tome decisiones. Yo creo que falta acá revisar esos contratos ley. Y acá necesariamente tiene que modificarse la Constitución, todo lo que es el modelo económico. Porque eso es lo que está generando todos estos problemas que estamos viviendo de manera directa los vecinos ¿Por qué acá. las licitaciones no se hace así, en una conferencia pública? Debería ser Se abre los sobres allí. lo correcto. Cierto. Ahí Se sería abren los sobres. lo más transparente posible. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa comercial y luego continuamos con el programa. Este domingo 12 de abril, vota por la reivindicación de los maestros, trabajadores y el pueblo. En tu cédula de votación, ubica las P de Podemos Perú. En la primera columna, marca para elegir como presidente a Pepe Luna. Y en la segunda columna de Senado Nacional, vota por Edgar Tello, marcando la T y escribiendo el número 9. Recuerda que todo el Perú y peruanos en el extranjero pueden votar por Edgar Tello al Senado. Por un mejor futuro en nuestro país, marca las P de Podemos Perú. Continuamos, amigos, con el programa. Y bien, congresista Tello, ¿qué más se puede hacer por la educación? Con la experiencia que usted tiene ya en varios años como dirigente, como congresista de la República, como profesor también. ¿Cuántos años de profesor? Ya tengo 27 años de profesor ya. ¿En qué colegios ha enseñado? Bueno, yo he enseñado en varios colegios. Comencé en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Leoncio Prado. Después me fui a Villa María, en República del Ecuador. En el colegio 6063, José Carlos Mariate, y en Villa El Salvador. En República de Bolivia también Pero estuve. qué grandes colegios, ¿ah? En Villa El Salvador también. Luego de ahí vine al colegio San Juan, Ya. en San Juan de Miraflores, que también Miraflores, uno de los grandes también colegios. unos grandes Y colegios. me nombré en el colegio Dolores Cabero de Grau, que Ya. está en Ciudad de Dios, ahí también en San Juan de Miraflores. ¿Cómo se puede hacer, congresista, para, así como usted ha hecho muy buenas leyes, pero yo creo que a la insistencia, la forma, cómo se debe enfocar la educación, porque si no, esa es la herramienta más poderosa ahora. Si eso no se toma en cuenta, el país es imposible de crecer, de cambiar, de tomar un nuevo rumbo. Considero de que para fortalecer el trabajo educativo se debe comenzar por darle herramientas a nuestros jóvenes estudiantes. Y la currícula nacional debe modificarse, porque lo que hay actualmente por áreas y competencias, lo único que está haciendo es generar exclusión y discriminación. ¿Y dónde lo vemos? Cuando ingresan a la secundaria de estatal, van a postular a la universidad, hay una desigualdad bastante grande, hay una brecha enorme. Sí, enorme. ¿Y quiénes tienen prioridad para ingresar a las universidades estatales importantes acá en nuestro país? Acá en Lima tenemos San Marcos, la UNI, Villarreal, Callao, Cantuta, y vemos que los índices de ingreso son de estudiantes de particular, 70% a 30% más o menos. Antes era al revés, 70% era estatal y salían a los medios, ¿no? Sí, Estudiantes claro, de colegio claro, estatal de Huancavelica, así primer es. puesto en medicina en San Marcos. Salía ahí con estudiante de Apurímac, primer puesto
en derecho, Sí, en claro, la vida real. ese era tradicional. Y uno veía, pues no, pero ¿qué pasa? El problema no es de los colegios, ¿no? Sea particular o privado. El problema es de que al privado le dan la flexibilidad del manejo de la currícula. Por eso encontramos algunos colegios privados que dicen, ¿no? Estudia tu secundaria preuniversitaria del colegio a la universidad. O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen manejo y flexibilidad en la currícula. Trigonometría, álgebra, más economía, psicología, filosofía, lógica. O sea, le llaman más énfasis a los cursos que necesitan para la universidad. En el colegio estatal lo limitan. O sea, no hay libertad de cátedra en el colegio. Te limitan, este es el esquema que tienes que guiarte, si no, no estás cumpliendo con la normativa. Entonces, el congresista viene ahora su trabajo de usted. Porque no podemos seguir así. Así es. Tiene que cambiar la currícula. De hecho, O por sea, eso, la educación tanto de primaria, secundaria, inclusive de la universidad, tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. hay un desfase, incluso ahora, no sé si llamarle desfase o desorden de parte del Ministerio de Educación. Porque antes la evaluación en los colegios era cuantitativa. Ahora la han cambiado a cualitativa. Pero cuando van a la universidad hace la calificación cuantitativa. O sea, nuevamente tienen que hacer la conversión de cualitativa a cuantitativa, porque ahora la cualitativa es con A, B, C, ¿no? Entonces hay todo un desorden que no sé quiénes son los genios de la educación acá en nuestro país, que lejos de contribuir a fortalecer esos saberes de nuestros jóvenes estudiantes, más bien lo bloquean. Hay cursos que en provincia no amerita. Peor todavía, ahora en la Comisión de Educación ya hemos logrado aprobar la modificatoria de la currícula nacional. Esperamos que pase al Pleno y esperamos que los que están detrás de los lobbies de que no se modifique la currícula no piensen en los lobbies, sino piensen en el futuro de nuestros jóvenes estudiantes, a tener igualdad de oportunidades, y lo que dice el Ministerio de Educación siempre en sus eslogan, no a la discriminación. Y esta es una forma de discriminar a los jóvenes estudiantes. Por otro lado, también el reconocimiento también a la labor docente. Claro. Hay bonificaciones que están establecidas en ley. La ley del profesorado 24029, su modificatoria la 25212 y su reglamento, el decreto supremo 01990, de la bonificación del 30% por preparación de clases. Hay profesores que están en 5, 10, 15 años en procesos judiciales. Ganan, el procurador apela y nuevamente se van al proceso. ¿Cuánto es lo que le corresponde de acuerdo a la ley y al Tribunal Constitucional? Le corresponde el 30% de su remuneración íntegra. Por decir, ahora gana 3.000, la tercera parte vendría a ser 1.000, ¿no? Tanto la acumulada como la continua. Entonces, ese profesor, esta bonificación le tendrían que abonar alrededor de 50.000, 80.000, 100.000, de acuerdo a la cantidad de años. Pero ahora hemos aprobado una ley en el Congreso de la República, la 31495, ¿qué le falta? El reglamento y la voluntad política del gobierno para asignar el presupuesto y empiece a ejecutarse. Entonces, eso hay que hacer con los maestros, reconocer. Y también el compromiso que también ha dejado de lado el gobierno de la señora Dina. Esperamos que el actual presidente, el señor Balcázar, que está comprometido con la educación y lo dijo en su discurso, vamos a rascar la olla, hablar con economía y con el señor Velarde para que se le pague la deuda social a los maestros del 30% y también le nivele el equivalente al RIN a los profesores de la primera escala y de ahí progresivamente a los demás, ¿no? Porque este año 2026 debería estar llegándose al equivalente al RIN de la primera escala en la remuneración de los profesores. Pero los profesores de primera escala están en 3.500 y el RIN de la primera escala equivalente a la UIT está en 5.300. Entonces miren cuánto han dejado de cumplir para no atender a los profesores, que son el protagonismo principal del manejo de la educación. En todas partes del mundo, los profesores son los mejores pagados. Así es. ¿No? ¿Y por qué en el Perú se ha dejado eso? Yo, por ejemplo, en mis conferencias, en las charlas que ofrezco, le pongo como ejemplo. Yo en primaria, tercero, cuarto y quinto, me enseñaron carpintería. Me enseñaron, ¿cómo se llama? Para trabajar con arcilla, ¿no es cierto? Ebanistería, En fin, artes industriales. artes industriales.
y simultáneamente a las mujeres igual, o sea, costura y qué sé yo. Claro. Tengo compañeros de primaria que se vinieron a Villa El Salvador y se han convertido en millonarios. Qué bueno. Ese es parte del Pero eso era en emprendimiento. primaria. Imagínense. Ahora un chico de quinto año de secundaria no puede hacer nada. Mire el nivel de motivación de esos niños, habiéndoles aprovechado el tiempo en primaria y han proyectado ser emprendedores y armar su negocio. Y como dice usted, les ha ido bien, ya son millonarios, ya se han logrado. Entonces aquí también lo que se requiere es que le den mayor atención a la educación. Pero parece que está llegando la fiebre nuevamente de los 90, que todo se quiere concesionar, todo se quiere privatizar. No. Lo privado es mejor. Y hay que tener en cuenta que lo privado, a través de esta modalidad de concesiones, se subvenciona por dos fuentes de financiamiento. Una a través de la persona que hace uso del servicio, y dos, el Estado también subvenciona. Y no vivimos en Cuba, ni vivimos en un país, Nicaragua, ¿no? No somos ni Cuba ni Nicaragua, pero el Estado subvenciona a las concesiones en nuestro país, en todos los sectores. ¿Por qué en el Perú no puede haber una San Marcos en el norte, en el sur, en oriente o en el centro? ¿Por qué? Porque está entrando con fuerza los monopolios que manejan la educación. Y eso creo que es peligroso, porque con esta ley de la reforma universitaria, que dijeron que iba a mejorar la calidad educativa, al final lo que ha mejorado es el negocio. Porque mira, Es un gran negocio. han perjudicado a más de 300.000 estudiantes, de los cuales solamente se habrán incorporado unos 20.000 estudiantes a continuar sus carreras. 46.000 por año. Y la gran mayoría ha tenido que prácticamente comenzar de cero, abandonar sus estudios. Y si quiere estudiar, ponerse a trabajar para pagar a la universidad. Ahora, en algunas particulares, congresista, ¿cómo está la calidad? Bueno, ya Yo he sido funcionario y de algunas no voy a mencionar, pero vinieron generalmente abogados, que vienen contadores, ¿no? No se le podía pagar porque a pesar de que tenían un doctorado, una maestría, pero no, hazme un informe. Claro. Me pasaba todo el día. Entonces tenía que ir a ganar sus 1.000 soles, sus 1.200, pues. Claro, ya son algunas excepciones de la preparación, pero ya una vez que se licencian, ya se olvidan de la calidad. Ya más se dedican a llenar el aula y no a la calidad educativa que corresponde, ¿no? Eso también debe verse, ¿no? Por eso está la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria, que es la que tiene que velar la fiscalización, ¿no? Y nuestra parte también estamos ahí atrás como congresistas de la República, viendo pues que se cumplan los estándares de calidad que establecen la ley y para beneficio de los estudiantes. Pero en el fondo hay universidades en todo el país muy buenas y tienen No, años. sí hay buenas. En Loreto he visto una muy buena y con toda la infraestructura. En Moquegua, en Puno y en todo el país, en todas las regiones del país. Pero sin embargo, por el ánimo de cerrar el mercado solamente para unos pocos, les han dicho no acredita. Y los tienen así ya más de 10 años. Tiene infraestructura, tiene todo. Pero no acredita porque es una competencia que le va a generar bulla, lo va a opacar a los grandes monopolios que están entrando ya con fuerza en nuestro país. Congresista era Tello Montes, que va como candidato a senador con el número 9 por el partido Podemos Perú. Diríjase a nuestros oyentes, ¿por qué tienen que votar por usted? Invitarlos este 12 de abril. No solamente somos de propuestas, sino ya estamos hablando con hechos durante la gestión que hemos realizado. Leyes como la CTS al 100% para maestros y auxiliares de educación, leyes para el sector salud, que hemos logrado el nombramiento de CASCOVI a 728, para el sector vivienda, para la titulación urbana y rural, para el sector transporte, para el sector turismo, para el sector agrario y otras leyes que hemos logrado, que faltan algunas a su reglamento, y seguir manteniendo vigentes las que ya se han aprobado con su presupuesto. Por ello, los invito
a este 12 de abril a votar por Edgar Tello Montes, el maestro del pueblo, para el Senado Nacional, marcando la P en la segunda columna y escribiendo el número 9 de Edgar Tello, el maestro del pueblo, por la defensa de los derechos de los maestros, los trabajadores y la población. Unidos, sí podemos, sin lucha no hay victoria, no somos uno, no somos dos, ahora somos todos a una sola voz. Invitarlos el día de hoy a la reunión que vamos a tener aquí en Puente Piedra, en el Colegio Encinas, para coordinar y explicarle todos los proyectos de ley que he elaborado durante la gestión en favor de los maestros, en favor de los trabajadores y en favor de toda la población. Y seguimos trabajando, porque de alguna manera la próxima gestión debe continuar la representación de un maestro y esperamos el respaldo. Por eso, una vez más, este 12 de abril, marca la P para presidente, marca la P en la segunda columna y escribe el número 9 de Edgar Tello Montes al Senado Nacional, por la defensa de los derechos de los maestros, los trabajadores y el pueblo. Unidos, sí podemos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Muchas gracias. Amigos, regresamos el día de mañana y como siempre los sábados en el programa central. Muchas gracias, muy buenos días, que Dios lo bendiga. Este domingo 12 de abril, vota por la reivindicación de los maestros, trabajadores y el pueblo. En tu cédula de votación, ubica las P de Podemos Perú. En la primera columna, marca para elegir como presidente a Pepe Luna. Y en la segunda columna de Senado Nacional, vota por Edgar Tello, marcando la P y escribiendo el número 9. Recuerda que todo el Perú y peruanos en el extranjero pueden votar por Edgar Tello al Senado. Por un mejor futuro en nuestro país, marca las P de Podemos Perú.